Buen día, bienvenidos al curso de diseño en albañilería y acero. Les saluda César Cancino Rodas. En esta sesión trataremos sobre el diseño por carga vertical de los muros de una edificación de albañilería confinada. El tema se desarrollará tomando como referencia los requisitos de la norma técnica E070. ¿Qué es lo que corresponde? En la norma técnica E070 se indica que en esta etapa del diseño lo que se debe hacer es comparar el esfuerzo axial de compresión que actúa sobre el muro versus su resistencia admisible. Entonces tenemos como misión en esta sesión tratar de describir o recordar cómo se calcula el esfuerzo axial de compresión y luego cómo determinar la resistencia admisible del muro. El esfuerzo axial de compresión se determina considerando las cargas de gravedad divididas entre la sección transversal del muro. Aquí quisiera referirme a tres situaciones que son importantes o interesantes que se deben tomar en cuenta. Primero, se menciona que el esfuerzo es axial, es decir, que la resultante de las cargas aplicadas sobre el muro recaen en su centro número 1. Número 2, solo deben considerarse cargas de gravedad, no se considera cargas de gravedad más el sismo, solo cargas de gravedad. Bien. Y como cargas de gravedad en un muro vamos a tener la carga muerta más la carga viva. En cuanto a la carga viva, se acepta o se considera la carga viva plena, es decir, se está considerando que la carga viva actúa de manera simultánea en todos los entrepisos, cosa que no es totalmente correcta porque recuerden ustedes, es muy poco probable que la carga viva actúe de manera simultánea en todos los entrepisos, sobre todo si tenemos una edificación de varios entrepisos. Y el otro término que quisiera comentar con ustedes es el producto de L por T, que representaría la sección transversal del muro. Si se percatan en el diseño de las edificaciones de albañilería, la sección transversal del muro toma dos formas. La primera cuando se quiere calcular la rigidez longitudinal del muro y la otra cuando se quiere calcular su resistencia, ya sea su resistencia al corte o su resistencia a la compresión. Cuando se quiere calcular la rigidez longitudinal del muro, se considera el muro en cuestión más el aporte del muro transversal. Y cuando esto creo que ya hemos visto, esto es a efectos de considerar que la libre deformación del muro longitudinal es restringida por el muro transversal. Y para calcular la resistencia al corte, a la compresión del muro, lo que se hace es considerar que el muro es de sección rectangular. Esto es, el muro en cuestión se desacopla de los muros transversales. Ahora, la manera de calcular PD y PL ya ha sido descrita en alguna parte del desarrollo del curso, pero, digamos, como un pequeño recordaris, voy a describir brevemente cómo se obtiene PD y PL. Bueno, tomemos como referencia un muro de cualquier entrepiso. Ese muro va a tener dos bordes horizontales, el borde horizontal inferior y el borde horizontal superior. El borde más esforzado es el borde horizontal inferior y hay que hacer los cálculos en ese nivel, en el borde horizontal inferior del muro. En ese nivel hay que calcular, en el borde horizontal inferior del muro, hay que calcular el peso propio del muro y a eso le debemos agregar el peso del techo que resulte siendo
aferente al área tributaria del muro. Y el peso de todos aquellos elementos estructurales y no estructurales que queden dentro del área tributaria de ese muro. Tanto elementos que correspondan a carga permanente o aquellos que correspondan a cargas vivas. Bien, entonces se calcula, se determina el peso propio del muro, y luego le agregamos el peso del techo según su área tributaria, y a eso le agregamos el peso de todos aquellos elementos que recaigan sobre el área tributaria del muro, incluyendo obviamente la sobrecarga. Esos pesos se van acumulando, ¿no? a ese peso calculado en el borde inferior del borde horizontal inferior del muro, se le va acumulando los pesos que vienen de los entrepisos superiores. ¿Bien? Entonces, así se van acumulando las cargas hasta llegar al muro del primer entrepiso. Esta verificación se debe hacer tomando como referencia, o sea, la verificación, la comparación entre el esfuerzo axial de compresión y el esfuerzo admisible, debe hacerse siempre en todos los muros del primer entrepiso y en aquellos muros de un entrepiso determinado en los que la esbeltez del muro sea muy grande. Es decir, hay que hacer esta comparación en todos los muros del primer entrepiso y también aquellos muros en los que tengan una esbeltez muy grande. La esbeltez, recuerden, es la razón que existe entre la altura del muro y el espesor del muro. Mire, estamos asumiendo que la carga es axial. Esto en realidad tiene cierto sustento. El sustento de que la carga sea axial está descrito aquí en la diapositiva. A fin de no perder un poco la idea, voy a leer esta partecita y si hay necesidad haré uno que otro comentario. Para el análisis por cargas verticales se tomará en cuenta que en las uniones entre el muro y el techo ocurren rotaciones locales debidas al aplastamiento del mortero. Por tanto, para muros que soporten losas de concreto monolíticas o prefabricadas, se supone que esa junta tiene suficiente capacidad de rotación para que pueda considerarse que, para efectos de distribución de momentos en el muro losa, la rigidez a flexión fuera del plano de los muros es nula, que solo quedan cargados axialmente. Esto tal vez resulte un poco difícil de entender y voy a tratar de describir el asunto en una manera que ojalá, digamos, se pueda entender, ¿no? O sea, es decir, que es acá para darle un poco de sentido común a lo que acabo de leer, ¿no? Miren, si ustedes recuerdan, el muro no tiene rigidez transversal. Eso ya hemos dicho, el muro solo tiene rigidez en su plano, frente a la acción de fuerzas que estén contenidas en su plano. Y frente a la acción de fuerzas que actúan transversal al plano, el muro no tiene rigidez. El muro no tiene rigidez, así de simple, no tiene rigidez transversal, así hemos... Ahora, el elemento que reparte el peso es la losa, ¿no? La losa obviamente está apoyada sobre el oso. Y miren, la losa solicita al muro en flexión transversal. Es decir, por ejemplo, en este caso de la figura que se muestra en la esquina derecha superior, hasta la losa, ¿bien? Y luego la losa va a tener que deformarse, se deforma, o sea, frente a la acción de las cargas de gravedad que toma la losa se va a deformar, y la deformación que va a tomar la losa es esta, ¿no? Así, más o menos, ¿no? Esa es la deformación de la losa.
como ven, la deformación por flexión de la losa introduce flexión alrededor del eje más débil del muro. El muro, la sección transversal del muro, el espesor del muro, por si acaso para aquellos que no logran visualizar. Entonces la flexión de la losa solicita al muro en flexión transversal, es decir, alrededor de aquel eje que es más débil. Entonces, y el muro no va a tener la capacidad de restringir esta rotación del extremo de la losa. Y como no tiene capacidad de restricción a la rotación, porque no tiene rigidez transversal, entonces en ese extremo la losa puede rotar libremente. Es decir, aquí la losa se puede considerar como si estuviese simplemente apoyada. ¿Bien? Y eso es lo que sucede, es, digamos, un poco la descripción del párrafo que está a la izquierda. Entonces, si consideramos esto, que el muro no tiene la capacidad de restringir la rotación de la losa, entonces la losa al muro solo la transfiere cortante, solo le transfiere cargas verticales, es decir, no le transfiere momentos transversales. No sé si esa explicación es la más apropiada, pero digamos, habría que esforzarse para tratar de lograr entender lo que acabo de indicar, ¿no? Entonces, esa sería la razón por qué solamente en los muros vamos a considerar cargas axiales y por qué no vamos a considerar momentos en la dirección transversal, ¿no? O sea, porque el muro, insisto, como tal, no va a tener la capacidad de restringir la rotación. Entonces, de ese modo se va a determinar la carga axial que toma el muro, y como les decía, el suponer que la carga es axial tiene cierto tipo de sustento, ¿no? En el caso de este proyecto, para cada muro y en cada entrepiso, y tomando como referencia el borde horizontal inferior, en cada entrepiso, el borde horizontal inferior de cada muro en cada entrepiso, se ha determinado la carga PD, PL y PG. ¿Qué es PG? PG es una carga que va a estar involucrada en el diseño del muro a todo lo largo del procedimiento. Y PG corresponde a una condición en la que se va a presentar tanto cargas de gravedad como las cargas sísmicas. Entonces decimos muy bien, la carga PG sería la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Este porcentaje de la carga viva debe ser acorde con la norma técnica S030, es decir, va a ser igual al mismo porcentaje que se utiliza para calcular el peso sísmico. Entonces, esta sería, digamos, la carga axial que va a ocurrir en ese muro cuando actúen de manera simultánea las cargas muertas más el sismo. Entonces ya tenemos las cargas PD y PL y PG en cada muro, y en cada muro, acuérdense, esta carga axial ha sido determinada en su borde horizontal inferior. Ahora veamos cómo determinamos la resistencia admisible del muro. De acuerdo a lo que se indica en la norma técnica S070, la resistencia admisible debe cuantificarse con esta expresión. Notarán que en esa expresión las variables que intervienen son la resistencia a la compresión de la albañilería, el F'M, obviamente la resistencia a la compresión del material, la esbeltez del muro, la altura libre del muro versus su espesor. También esta ecuación toma en cuenta que la carga no es totalmente axial. La carga que actúa sobre el muro no está aplicada en el centroide de la sección transversal. Hay una pequeña excentricidad. Esta es la excentricidad. Esta ecuación considera que la resultante de las cargas aplicadas, es decir, P,
queda dentro del tercio central del muro. Si este es el espesor del muro, el tercio central o el núcleo central del muro sería igual a decir que esta excentricidad resulte siendo menor o igual que t sextos. Entonces, si la excentricidad es mayor que t sextos, entonces esta ecuación, entre comillas, no funcionaría. ¿Qué otra cosa más toma en cuenta? Miren, la ecuación que aparece en la norma técnica es 0,70. En realidad aquí estoy tratando un poco de fungir como interpretador de la norma técnica 0,70. No hay o no existe en la norma técnica 0,70 en sus comentarios parámetros o unas indicaciones acerca de qué variables han incluido dentro de esta ecuación. Obviamente las variables más inmediatas de identificar son la resistencia a la compresión y la esbeltez, pero luego esto de la excentricidad accidental que estoy mencionando, estoy razonándolo como si fuese un muro de concreto reforzado. Cuando se hace el diseño de muros de concreto reforzado con cargas axiales, las ecuaciones que aparecen en la técnica S260 o en la 6318 consideran que se puede diseñar despreciando la excentricidad si es que la excentricidad es menor o igual que T sexto, es decir, que la resultante de las cargas aplicadas cae dentro del núcleo central. Esto de que la carga no es axial es cierto, ¿no? Porque miren, la losa no tiene la capacidad de distribuir el peso que le transfiere al muro en todo el espesor del muro, o sea, se sobrecarga cierta parte del muro, o sea, el peso no está uniformemente distribuido en todo el espesor, y esa condición genera obviamente que se presente esta excentricidad y que esa excentricidad genera la presencia de un momento, es decir, si vamos hacia acá, trasladamos esta carga B y luego más un momento, y este momento nuevamente está actuando en o alrededor del eje más débil del muro. Ese momento lo que hace es reducir la resistencia a la compresión del muro. Esa reducción de la resistencia a la compresión del muro asociada a que la carga no es axial está aquí, pero no sabemos dónde. Puede ser en este término que está entre corchetes, uno menos cuánto, pero no lo sabemos. O sea, habría que tratar de solicitar que nuestros reglamentadores nos den algunas ideas de qué incluye o cómo está incluida en esta ecuación la excentricidad accidental, ¿no? Ahora, ¿qué otra variable se incluye? Miren, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Miren que como, sí, insisto, estoy haciendo aquí una interpretación a mi modo de lo que probablemente han considerado los reglamentadores, ¿no? Pero noten, miren, se está tomando el 20% del F'M, es decir, se está despreciando el 80% de la resistencia a la compresión de la albañilería. Eso obviamente tiene un sustento. El sustento podría ser que en esa reducción del 80% está incluida la excentricidad accidental, y creo que es así, o sea, no está entre la reducción de la resistencia a la compresión del muro, no está dentro de este término, sino está acá. Entonces, oye, como el muro va a ser solicitado por un momento alrededor de su eje más débil, entonces hay que reducir la resistencia a la compresión del muro. Esa reducción a la resistencia a la compresión del muro está en ese 80%, ¿no? Pero también hay que considerar en ese 80%, o sea, insisto, se está reduciendo la resistencia a la compresión de la albañilería en 80%. Ese 80% incluye la reducción de la resistencia debido a que la carga no es axial, está aplicada con una pequeña excentricidad. El otro que hay que considerar es que en el caso de la albañilería existe una gran variabilidad en cuanto a sus propiedades mecánicas. Esto es que si ustedes elaboran un testigo, una pila de albañilería, fabricada inclusive con el mismo operario, los someten a compresión y obviamente la resistencia a la compresión de esas dos pilas van a ser diferentes.
Bueno, pero si la diferencia no es muy sustantiva, no habría problema. Pero en el caso de la albañilería, la variabilidad de las propiedades mecánicas es más o menos del orden del 40%. Es decir, que en el laboratorio nosotros obtenemos un F'M, pero el valor real puede ser un 40% más o un 40% menos. Entonces, si cuando hacemos diseño hay que considerar ambas situaciones, que puede ser más o que puede ser menos, o inclusive que puede ser igual al valor nominal. Este F'M viene a ser el valor nominal, el que se obtiene en el laboratorio. Entonces, o puede ser más o puede ser menos. Cuando se hace el diseño sismo resistente hay que considerar estos tres niveles, ¿no? Puede ser más, puede ser menos o puede ser igual. Y siempre hay que usar de estos tres el que resulte siendo el más crítico en la etapa en la que estamos en el diseño. Es decir, en esta etapa, por ejemplo, convendría tomar el valor más crítico, y el valor más crítico es cuando la resistencia a la compresión de la albañilería es menor que el valor nominal, entonces menor que el F'M. Además, hay que considerar otras variables, ¿no? Que están asociadas, por ejemplo, a las incertidumbres que se tienen con respecto al cálculo de la resistencia, es decir, esta es una ecuación, pero hay que ver cuál es el nivel de precisión de esta ecuación. Esta ecuación resulta probablemente de aceptar una serie de supuestos que no se cumplen en condiciones reales. Y también hay que considerar que hay mucha incertidumbre en la estimación de PD y PL. Muy bien, entonces no se toma el 100% del F'M, se toma solamente el 20%, es decir, se está despreciando el 80% del F'M. Ese 80% del F'M toma en cuenta la excentricidad accidental, la variabilidad de las propiedades mecánicas de la albañilería y todas aquellas incertidumbres que se tienen con respecto al cálculo de la resistencia como tal y el cálculo de las cargas. Bien, en esta expresión no se incluye el aporte de los elementos de confinamiento, el aporte de las columnas. En los comentarios redactados por el ingeniero San Bartolomé con respecto a este tema, indica que se puede considerar el aporte de las columnas. Entonces, ¿y cómo se considera el aporte de las columnas? Mediante este concepto de la sección transformada. Bien, luego, también aquí hay, digamos, algunas cosas, como les digo, yo estoy aquí por ahora fungiendo un poco de interpretador de la norma técnica de 070, ¿no? En vista que con respecto a este punto no hay mucha información. Pero miren, un poco de lo que conozco y que probablemente es lo que ocurra, esta ecuación ha sido deducida considerando la situación más desfavorable en la que puede estar un muro. En cuanto esto a las condiciones de borde del muro. En la figura de la esquina derecha inferior se muestran, digamos, dos posibilidades, ¿no? Miren de aquí hacia la izquierda, ¿no? No miren el muro de la derecha, miren esto aquí, ¿no? Estas son las dos posibilidades que podemos tener con respecto a las condiciones de borde del muro. ¿Bien? Entonces, el asunto sería el siguiente, ¿no? El muro tiene 4 bordes, 2 bordes verticales y 2 bordes horizontales. El muro, miren, en sus 2 bordes horizontales, superior e inferior, se puede asumir que está articulado ambos bordes, ¿no? Ahora, y con respecto a los 2 bordes verticales, va a depender mucho si es que no existen muros transversales o si es que existen muros transversales. Entonces, eso es con respecto a las condiciones de borde. Miren, en el muro de acá, en el muro del centro, notarán que los bordes verticales no están restringidos, es decir, no existe muro transversal. Y en el muro de la izquierda, bien, sus
bordes verticales están restringidos porque llegan muros transversales. La restricción de los bordes verticales o las condiciones de los bordes verticales va a influir significativamente sobre la resistencia a la compresión del muro. Basta con hacer un ensayo muy elemental, ¿no? Es decir, si nosotros cogemos una hoja de papel bond A4, ¿sí?, y de costado, y lo dejamos así en vertical, lo que vamos a tener es una cuestión muy, muy elemental. La hoja se dobla transversalmente. Es decir, esa hojita no tiene la capacidad ni siquiera de soportarse a sí misma, ¿no? Ahora, si agarramos la misma hoja y en sus bordes le damos un doblez transversal, ¿qué sucede? Coloquemos la hoja y se mantiene en pie. Bien. Entonces, miren la hoja como el muro. Un elemento superficial, un elemento plano. En el primer caso, sin los dobleces, con sus bordes libres, la hoja no es capaz ni siquiera de soportar su peso propio. Cuando restringimos sus bordes verticales, le damos el doblez, entonces la hoja se mantiene en pie. Inclusive si ustedes colocan algún peso, la hoja va a ser capaz de soportar ese peso. Es decir, al restringir los bordes verticales, generamos un incremento en la resistencia a la compresión de la hoja, o mejor dicho, una resistencia a la compresión del muro. El darle esos dobleces a los bordes verticales tiene un nombre, se llama rigidizar el muro. Mientras se rigidice un elemento superficial o un elemento plano, su resistencia a la compresión se incrementa significativamente. Entonces, supongo, y esto insisto, yo estoy haciendo aquí las veces de un interpretador de la norma técnica E070 con la poca información que cuento. Supongo que esta ecuación, y creo que es así, que esta ecuación ha sido deducida considerando la situación más pésima en la que se puede encontrar el muro. O sea, se está considerando que todos los muros están en esta condición. Es decir, se está despreciando el aporte de los muros transversales. Entonces notarán, jóvenes, que aquí hay mucho todavía que investigar. Ojalá, digamos, mis comentarios despierten en ustedes algún tipo de interés y tal vez alguno que otro se ponga a investigar algunos temas que voy aquí haciendo notar que nos faltan aún profundizar. Bien, entonces esta es la ecuación que permite determinar la resistencia a la compresión de la válvula. Pero en nuestra norma aparece otro límite, que es el punto 15 de F'M. Es decir, que la resistencia admisible a la compresión, de acuerdo a nuestra norma, es el menor valor de dos términos, ¿no?, que creo están indicados en la diapositiva de acá, ¿no? La ecuación que acabo de escribir y el 15% del F'M. En cuanto al 15% del F'M, esto tiene que ver con un aspecto relacionado con la ductilidad del muro. Miren, para un poco entender el asunto, ustedes recuerden que en una estructura convencional, la capacidad para disipar energía de una estructura va a depender mucho del comportamiento de sus elementos estructurales. Si tenemos elementos estructurales dúctiles, entonces la edificación tiene un alto nivel de disipación de energía, es decir, su probabilidad de sobrevivir a un sismo severo es muy alta. Caso contrario, si tenemos una edificación construida o hecha con elementos frágiles, entonces esas edificaciones tienen poca capacidad de disipar energía y por ende también poca posibilidad de sobrevivir a la acción de un sismo severo. Entonces, visto desde cualquier punto, necesitamos elementos estructurales que sean útiles.
Hay una serie de herramientas que permiten determinar la ductilidad del material, no diría herramientas, sino criterios o expresiones, ¿no?, que permiten determinar la ductilidad del material, la ductilidad del elemento estructural y la ductilidad de la estructura. Obviamente la ductilidad de la estructura va a ser muy dependiente de la utilidad del elemento estructural, y la utilidad del elemento estructural va a depender de la ductilidad del material. La albañilería simple es un material frágil, se lo transforma en dúctil confinándolo. Son los elementos de confinamiento los que le dan la capacidad de formación a los muros de albañilería, ¿no? Pero no logramos incrementar significativamente la ductilidad, ¿no? Si se tiene un elemento más dúctil, pero no como se quisiera, ¿no? También se conoce qué variables influyen en la ductilidad de un elemento estructural. Miren, y una de las variables es el esfuerzo axial de compresión. En la figura de la izquierda se muestra una curva, o una gráfica, disculpen, en la que en el eje horizontal se dibuja la curvatura y en el eje vertical se coloca el momento de una columna, ¿no? De una columna. Esto acá se llama el diagrama momento-curvatura, y ese diagrama momento-curvatura sirve para determinar la ductilidad de un elemento, ¿no? Entonces, este diagrama momento-curvatura de las columnas se deben construir considerando diferentes cargas axiales. Por ejemplo, aquí se ha construido para una carga axial de 0 toneladas, luego el trazo discontinuo de color azul, la carga axial es de 10 toneladas, luego se ha construido otro diagrama momento-curvatura para una carga de 100 toneladas y luego para 250 toneladas. Obviamente estos diagramas momento-curvatura de esta columna con diferentes cargas axiales han sido determinadas considerando la misma sección de concreto, o sea, que el asunto sea comparable. Miren, de manera resumida, la ductilidad de la columna se puede obtener dividiendo la curvatura en la que se presenta la falla versus la curvatura que da inicio a la afluencia del acero de tensión. Digamos que la curvatura que da inicio a la afluencia del acero de tensión está por acá, más o menos por ahí. Entonces aquí se tiene la curvatura en la que se presenta la falla y por acá la curvatura en la que se da inicio a la afluencia del acero de tensión. La ductilidad es la razón entre esta curvatura y la curvatura que da inicio a la afluencia. Y lo que buscamos es que esta cantidad sea la más grande posible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vigas de concreto reforzado, se logran ductilidades hasta de 15. Bien diseñada la viga y con una buena cantidad de refuerzo transversal. En las columnas de concreto reforzado se llegan a utilidades de 4, 6, ¿no? Por ejemplo, si digo 6, eso significa que la falla de esa columna se va a presentar con una curvatura que sería igual a 6 veces la curvatura que da inicio a la afluencia del acero en tensión. Entonces, ese es el modo en el cual se determina la curvatura de una columna de concreto. Ahora, miren, en el caso de la gráfica que estamos revisando, conforme se va incrementando la carga axial, la curvatura en la que se presenta la falla va decreciendo. Tomemos acá, por ejemplo, con carga de 100 toneladas. Con carga de 100 toneladas, la curvatura en la que se presenta la falla decrece con respecto a la carga axial igual a 0, ¿no? La utilidad es la curvatura en la que se presenta la falla, ¿bien?, versus la curvatura que da inicio a la afluencia del acero en tensión, ¿no? Entonces, miren, esta curvatura de acá, ¿sí?,
decrece. Y si se sigue incrementando la carga axial, la curvatura en la que se presenta la falla sigue decreciendo. Digamos, si aceptamos que la curvatura de fluencia es similar para todas estas columnas, es decir, para todas las cargas axiales, ¿no? Porque es una sola columna la que se está revisando o considerando, ¿no? Entonces, notarán que conforme la carga axial se va incrementando, la ductilidad del elemento va decreciendo. A menor ductilidad del elemento, entre comillas, el elemento se vuelve más frágil, va a tener menor capacidad de disipar energía sísmica. Lo que buscamos es un elemento que tenga una buena capacidad de disipar energía, ¿no? Recuerden que la ductilidad como concepto es la capacidad que va a tener el material, el elemento estructural o la estructura de poder desarrollar deformaciones inelásticas, pero sin perder resistencia. Y es lo que buscamos, ¿no? Entonces, como moraleja acá, a mayor carga axial, menor ductilidad tiene el elemento. Lo que acabo de escribir en esta diapositiva está aplicada a una columna en concreto reforzado, pero también de manera indirecta se puede aplicar a los muros de albañilería confinada. Los ensayos que han hecho nuestros investigadores en Perú y a nivel mundial han notado que si el esfuerzo axial de compresión del muro es muy alto, la utilidad del muro decrece. Que, digamos, en la norma técnica E070, los muros de albañilería confinada se diseñan para que tengan una ductilidad de 4. Entonces, todos los requisitos que aparecen en la norma técnica E070, aplicables a, en este caso por ahora, los muros de albañilería confinada, se han redactado de modo tal que se logre que ese muro tenga una ductilidad de 4. Es decir, que falle cuando tenga una deformación o una distorsión angular equivalente a 4 veces la distorsión angular que da inicio a la fisuración del muro. Bueno, entonces con esa ductilidad o digamos los requisitos que se imponen en la norma técnica de 070 son a fin de que el muro tenga una ductilidad de 4. Entonces, si el esfuerzo axial de compresión es mayor que el 15% del F'M, la utilidad del muro va a ser menor que 4. Y eso obviamente va a afectar el comportamiento del edificio. Entonces, miren, este punto, este esfuerzo axial límite es básicamente para lograr que el muro de albañilería confinada tenga un nivel de ductilidad aceptable. Aceptable es que tenga una utilidad de aproximadamente igual a 4. Entonces, la resistencia a la compresión de la albañilería será el menor valor de estas dos cantidades. He tratado de explicar cada una de ellas. Ahora, ya el resto es muy sencillo de identificar, ¿no? O sea, hay que calcular los esfuerzos axiales en todos los muros del primer entrepiso y en aquellos muros que tengan una esbeltez grande, ¿no? En este caso, como todos los muros o todos los entrepisos tienen la misma altura, entonces solamente conviene verificar los muros del primer entrepiso. Se hace el análisis tanto en la dirección X como en la dirección Y en ambos casos notarán que los resultados indican que el esfuerzo axial de compresión que actúan en todos los muros resulta menor que la resistencia admisible. En los muros dispuestos en la dirección X, la resistencia admisible es controlada por la resistencia propia del muro. Y en la dirección Y, miren, la resistencia está controlada por este límite del punto 15 de F'. Bien, jóvenes, es todo lo que por ahora quisiera compartir con ustedes. Luego veremos o vamos a realizar otro video en el que ya nos detengamos
detengamos un poco a revisar cómo se calculan las solicitaciones de diseño. Buen día, nos estamos viendo próximamente.